Mira, lo que encuentro absolutamente fascinante sobre esta situación que está ocurriendo en el estrecho de Taiwán en estos momentos es cómo los medios occidentales completamente se pierden la verdadera historia. Te muestran el helicóptero, te muestran las maniobras militares, hablan sobre libertad de navegación e intereses estratégicos y mientras tanto están completamente ciegos a lo que realmente está sucediendo debajo de todo ese teatro. Y eso es porque entender lo que realmente está pasando requiere que entiendas economía, que entiendas los intereses de clase, que entiendas la base material del poder. Requiere que mires el capitalismo no como un sistema natural e inevitable, sino como un arreglo histórico específico que crea contradicciones específicas y genera crisis específicas. Así que déjame caminar contigo a través de esto, porque el patrón que estamos viendo no es nuevo. No es único del siglo XXI. Es el patrón que la historia repite una y otra vez siempre que un imperio comienza a declinar. Permíteme comenzar con una pregunta básica y quiero que pienses cuidadosamente sobre esto. ¿Por qué le importa tanto a Estados Unidos Taiwán? ¿Qué hay en esta isla que justifique el riesgo de una guerra nuclear? Ahora, si escuchas al gobierno estadounidense, la respuesta es siempre la misma. Es sobre defender la democracia, es sobre prevenir la agresión, es sobre mantener el orden internacional basado en reglas. Retórica hermosa, absolutamente convincente si no piensas demasiado en ello. Pero déjame hacerte otra pregunta. Si a Estados Unidos le importa tanto la democracia y la prevención de la agresión, ¿por qué apoya a Arabia Saudita? ¿Por qué apoya la ocupación israelí del territorio palestino? ¿Por qué apoya golpes de Estado en países en toda América Latina? ¿Por qué invadió Irak basándose en evidencia completamente fabricada sobre armas de destrucción masiva? La respuesta, por supuesto, es que a Estados Unidos en realidad no le importa la democracia ni la ley internacional. Lo que le importa es el poder. El poder es la capacidad de conseguir lo que quieres, cuándo lo quieres, de quién lo quieres. Eso es de qué se trata realmente las relaciones internacionales. Y durante 70 años, Estados Unidos tuvo un poder abrumador. Podía imponer su voluntad globalmente. Podía invadir países. Podía derrocar gobiernos. Podía establecer bases militares en todos los continentes. Podía dictar las reglas del comercio internacional. Y cuando no podía salirse con la suya, cuando algún país se negaba a someterse a las demandas estadounidenses, invadiría o conduciría un golpe o impondría sanciones hasta que se pusieran en línea. Pero esa era está terminando. Y la razón por la que está terminando no tiene nada que ver con tácticas militares o estrategia política. Tiene que ver con la economía. Tiene que ver con el cambio fundamental en la capacidad productiva que ha estado ocurriendo durante los últimos 40 años. ¿Ves? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en una posición absolutamente única en la historia humana. Cada competidor industrial importante había sido destruido. Europa estaba en ruinas. Japón estaba ocupado. La Unión Soviética había perdido más de su población y capacidad productiva que cualquier nación en la Tierra. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos había construido una enorme máquina industrial durante la guerra. Sus fábricas funcionaban a toda capacidad, su infraestructura estaba intacta, su clase trabajadora tenía décadas de experiencia en manufactura avanzada. Así que cuando terminó la guerra, las corporaciones estadounidenses básicamente eran dueñas del mundo. No tenían competencia. En 1945, Estados Unidos producía aproximadamente 50% de la producción manufacturera global. 50%. Esa cifra es casi imposible de comprender para una persona moderna. Significaba que Estados Unidos podía producir más que todos los demás países de la Tierra combinados. Significaba que el capital estadounidense tenía acceso a mercados en todas partes, mientras enfrentaba casi ninguna competencia. Esta fue la base material sobre la cual se construyó la dominación global estadounidense. Y por un tiempo funcionó brillantemente. Las corporaciones estadounidenses se expandieron globalmente.
Los bancos estadounidenses se convirtieron en el centro financiero mundial. El dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial y debido a eso, Estados Unidos podía tener déficits comerciales y déficits presupuestarios masivos sin las consecuencias que destruirían a cualquier otro país. Si otra nación intentara tener déficits de la manera que lo hace Estados Unidos, su moneda se colapsaría, los inversores extranjeros huirían, enfrentarían una crisis de balance de pagos. Pero Estados Unidos, el resto del mundo necesitaba dólares, así que simplemente siguieron aceptando pagarés estadounidenses para siempre. Esta fue la salsa secreta del poder imperial estadounidense. No se basaba principalmente en la superioridad militar, aunque obviamente Estados Unidos también tenía eso. Se basaba en la dominación económica, la capacidad de producir más, de vender más, de superar a todos los demás. Y esa capacidad estaba directamente vinculada a la capacidad industrial. No puedes tener poder sin producción. No puedes tener producción sin fábricas, sin trabajadores, sin una cadena de suministro integrada. Estas son cosas materiales. No puedes desearlas y que existan. Tienes que construirlas, y eso toma tiempo e inversión y sacrificio. Ahora aquí es donde viene la tragedia del capitalismo. ¿Ves? La clase capitalista estadounidense entendía que tenía este monopolio temporal en la producción industrial. Entendían que eventualmente otros países reconstruirían sus fábricas, que surgiría competencia, que este periodo de dominación incontestable terminaría, pero hicieron una elección, y esta elección no se basó en el interés nacional a largo plazo, se basó en maximizar ganancias a corto plazo, y esa elección fue: vamos a externalizar la manufactura a países donde el trabajo es barato. En los años 70, 80 y 90, las corporaciones estadounidenses comenzaron sistemáticamente a trasladar la manufactura al extranjero. Se fueron a México, se fueron al sudeste asiático e incrementalmente se fueron a China. ¿Por qué? Porque los costos de mano de obra eran una fracción de lo que pagaban a los trabajadores estadounidenses, porque las regulaciones ambientales eran más flexibles, porque podían extraer márgenes de ganancia más altos, las ganancias trimestrales se veían fantásticas, los accionistas recibían dividendos, los ejecutivos recibían bonificaciones. Todos en la cima de la pirámide se hacían más ricos. Pero aquí está lo que sucedió como resultado de esta decisión. Conforme la manufactura dejó a Estados Unidos, la base industrial estadounidense comenzó a erosionarse. Las fábricas cerraban. Los trabajadores perdían sus empleos. Las comunidades que habían dependido de la manufactura por generaciones comenzaron a decaer. Mientras tanto, los países que recibían esta manufactura comenzaron a desarrollar su propia capacidad industrial. Construyeron fábricas, entrenaron trabajadores, aprendieron cómo producir bienes, y el destino más importante para esta manufactura externalizada fue China. Ahora, China en 1978 era un país agrícola pobre. No era una potencia industrial desarrollada, pero el gobierno chino, bajo Deng Xiaoping y sus sucesores, tenía una visión. Dijeron: vamos a usar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología para construir una base industrial. Vamos a permitir que las corporaciones extranjeras operen en zonas económicas especiales, pero a cambio tienen que entrenar a nuestros trabajadores, tienen que construir capacidad que permanezca en China, tienen que transferir tecnología y, crucialmente, vamos a mantener el control estatal sobre sectores estratégicos. Así que, cuando las corporaciones estadounidenses trasladaron
la manufactura a China, no se dieron cuenta, o quizás lo hicieron pero no les importó, que estaban construyendo la infraestructura que eventualmente permitiría a China competir con ellas. Los estadounidenses trajeron la tecnología. Los estadounidenses enseñaron a los trabajadores chinos cómo operar maquinaria avanzada. Los estadounidenses ayudaron a construir las cadenas de suministro y el gobierno chino aprendió de todo ello. Estudiaron cómo dirigir fábricas eficientemente, invirtieron en educación e investigación, construyeron infraestructura, puertos, ferrocarriles, carreteras, crearon empresas estatales que podían escalar la producción rápidamente. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos? Bueno, déjame decirte, Estados Unidos estaba peleando guerras, muchas guerras. La guerra de Vietnam había terminado, pero el proyecto imperial estadounidense requería intervención militar constante. Así que en los años 80, 90 y 2000, Estados Unidos estaba conduciendo operaciones militares en todos lados. Y luego, después del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó lo que llamó la guerra contra el terrorismo, y eso significó guerras en Afganistán e Irak y Siria y docenas de otros lugares. ¿Sabes cuánto dinero gastó Estados Unidos en las guerras en Irak y Afganistán? $7 billones. 7 billones, con B. Eso es 7,000 mil millones de dólares. Déjame ponerlo en perspectiva. Eso es aproximadamente equivalente al PIB anual completo de Estados Unidos. Es aproximadamente equivalente a lo que el gobierno estadounidense gasta en todo lo demás combinado, toda la educación, toda la atención médica, toda la infraestructura, todos los programas domésticos. Estados Unidos gastó el equivalente de su output anual completo durante la mayor parte de 2 décadas en 2 guerras que perdió. Guerras que no produjeron ventaja estratégica alguna, ningún recurso, ningún territorio, nada excepto más enemigos y más odio y cantidades masivas de destrucción. ¿En qué más podría haberse gastado ese 7 billones de dólares? Podrías haber reconstruido la infraestructura estadounidense, podrías haber invertido en energía renovable, podrías haber invertido en educación, podrías haber reconstruido la capacidad manufacturera estadounidense, podrías haber desarrollado nuevas tecnologías, podrías haber hecho virtualmente cualquier cosa excepto lo que realmente hicieron, que fue volarlo en Oriente Medio. Durante esos mismos años, cuando Estados Unidos estaba gastando billones en guerras fallidas, ¿qué estaba haciendo China? China estaba construyendo. Estaban levantando gente de la pobreza a una velocidad que es literalmente sin precedentes en la historia humana. Los números son asombrosos. Entre 1978 y 2024, China sacó aproximadamente 800 millones de personas de la pobreza. 800 millones. Eso es más del doble de la población completa de Estados Unidos. Es aproximadamente la población completa de la Unión Europea. China tomó a 800 millones de personas que estaban viviendo en pobreza extrema y las llevó a la clase media. Mientras tanto, Estados Unidos estaba destruyendo la clase media. Los salarios estadounidenses se estancaban, la desigualdad de ingresos explotaba, los empleos manufactureros desaparecían. Regiones completas eran vaciadas conforme las fábricas cerraban. La clase trabajadora estadounidense estaba siendo sistemáticamente empobrecida, mientras la clase dominante se hacía cada vez más rica, y la clase dominante estaba haciendo esto deliberadamente. No era un accidente, no era alguna consecuencia desafortunada de las fuerzas del mercado libre, era una elección consciente de priorizar ganancias a corto plazo sobre interés nacional a largo plazo. Ahora miremos los números, porque los números no mienten. En 1945, Estados Unidos producía aproximadamente 50% de la producción manufacturera global. Ese fue el pico. Para el año 2000, eso había disminuido a aproximadamente 20%.
para 2024 está bajo 15% y cayendo. Mientras tanto, ¿a dónde fue esa manufactura? La mayoría fue a Asia y particularmente a China. China ahora representa aproximadamente 30% de la manufactura global. En otras palabras, China ha aproximadamente duplicado la cuota manufacturera estadounidense en una sola generación. Esa es una transformación asombrosa del poder económico global. Esto no es algo que sucedió por accidente, es el resultado de elecciones estratégicas deliberadas. China hizo la elección de invertir en manufactura, en infraestructura, en tecnología. Estados Unidos hizo la elección de financiarizar su economía, de externalizar la manufactura, de gastar billones en aventuras militares que no servían propósito estratégico alguno. Así que aquí estamos en 2025 y las consecuencias de esas elecciones se están haciendo muy claras. Estados Unidos ya no tiene la capacidad industrial para pelear una guerra mayor. No tiene la capacidad de producir sistemas de armas más rápido de lo que pueden ser destruidos. No tiene la capacidad de abastecer un ejército en un conflicto prolongado lejos de casa. Tiene lo que se llama un complejo militar industrial, que suena impresionante, pero lo que realmente es una colección de contratistas privados que cobran precios obscenos por sistemas de armas que no siempre funcionan y frecuentemente están diseñados para pelear las guerras de la generación anterior en lugar de los desafíos del futuro. Déjame darte un ejemplo específico. El caza F-35 se supone que es el caza más avanzado del mundo. Estados Unidos y sus aliados han gastado más de $2 billones en desarrollar, construir y mantener esta aeronave. $2 billones. ¿Y sabes qué? La cosa no funciona muy bien. Es más lento que el F-16 más viejo que se supone que debe reemplazar. Tiene problemas mecánicos constantes, su capacidad furtiva es cuestionable, cuesta mucho más de operar, pero genera enormes ganancias para Lockheed Martin y sus subcontratistas. Así que el Congreso sigue financiándolo porque hay congresistas cuyos distritos dependen de la producción de F-35 para empleos y nunca, jamás permitirán que ese programa sea cancelado, sin importar cuán malo sea realmente el caza. Esto es lo que hace el complejo militar industrial. No necesariamente produce las mejores armas. Produce armas que generan dinero para los contratistas de defensa. Y debido a que los contratistas de defensa tienen una enorme influencia política, porque donan a políticos, porque tienen cabilderos en el Congreso, porque distritos completos del Congreso dependen de sus contratos para empleos, básicamente no hay accountability. Puedes gastar $2 billones en un sistema de armas que no funciona muy bien y nadie enfrenta consecuencias alguna. Mientras tanto, China está gastando mucho menos dinero en defensa en términos de dólares absolutos, pero obteniendo mucho más valor por ello. Los sistemas de armas chinos frecuentemente son tan capaces como sus equivalentes estadounidenses, pero cuestan una fracción del precio. ¿Por qué? Porque China ha mantenido una base industrial integrada donde la producción militar está conectada a la producción civil. Si hay una guerra, China puede escalar la producción de armas rápidamente porque tienen las fábricas, los trabajadores, las cadenas de suministro ya en su lugar. Estados Unidos ha externalizado tanto de su manufactura que no tiene la capacidad de sostener un conflicto militar prolongado. Esta es la debilidad fundamental de la posición estadounidense. No es que los trabajadores estadounidenses carezcan de talento o determinación. Es que la clase capitalista estadounidense ha deliberadamente desmantelado la capacidad industrial estadounidense en persecución de ganancias a corto plazo. Ha externalizado la manufactura, ha cerrado fábricas, ha eliminado sectores completos de la industria.
y al hacerlo ha hecho a Estados Unidos dependiente de países como China para componentes básicos que son necesarios para la producción militar. Déjame darte un ejemplo concreto. Minerales de tierras raras. Estos son elementos que son esenciales para la tecnología militar avanzada. Se usan en sistemas de guía de misiles, se usan en radares avanzados, se usan en motores de aviones de combate, se usan en prácticamente cada sistema de armas sofisticado que el ejército usa. Y Estados Unidos es casi completamente dependiente de China para minerales de tierras raras. China controla algo como 70% de la producción global de minerales de tierras raras y probablemente 80 o 90% de la capacidad de procesamiento. Así que en octubre de 2025, cuando Beijing expandió sus restricciones en las exportaciones de minerales de tierras raras, ¿qué crees que hizo Washington? Entraron en pánico. Porque si China realmente cortaba el suministro de minerales de tierras raras, el ejército estadounidense sería incapaz de producir armas avanzadas. Esto no es una amenaza hipotética, esta es una vulnerabilidad real. El Pentágono lo sabe, la Casa Blanca lo sabe, y esencialmente están impotentes para hacer algo al respecto, porque requeriría inversiones masivas en la capacidad industrial estadounidense, lo que requeriría agravar corporaciones y los ricos, lo cual el sistema político estadounidense actualmente es incapaz de hacer. Así que en su lugar lo que vemos es la administración Trump imponiendo aranceles sobre bienes chinos. Se supone que la idea es que al hacer productos chinos más caros, las compañías estadounidenses estarán forzadas a mover la manufactura de vuelta a Estados Unidos. Esto es una fantasía, no funciona de esa manera. Cuando impones aranceles sobre importaciones, lo que sucede es que las compañías suben precios, encuentran proveedores alternativos, redirigen sus exportaciones a otros mercados. Los fabricantes chinos no dejaron de producir bienes cuando Trump impuso aranceles. Simplemente vendieron sus bienes a India, Brasil, Sudeste Asiático, a cualquier lugar que los comprara. Los consumidores estadounidenses pagaron precios más altos. Las compañías estadounidenses que dependían de componentes chinos vieron subir sus costos, y los salarios estadounidenses, que ya se estaban estancando, continuaron estancándose mientras la inflación se disparaba. Para octubre de 2025, Trump y Xi acordaron una tregua temporal en su guerra comercial, esencialmente retrocediendo de muchos de los aranceles más extremos que habían sido impuestos. Los medios estadounidenses intentaron hacer girar esto como una victoria para Trump, pero lo que realmente sucedió es que Estados Unidos admitió derrota. China demostró que podía resistir la presión económica mejor que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la economía de China es menos dependiente de especulación financiera y más enfocada en producción real. Porque el gobierno chino tiene la capacidad política de sostener presión en la persecución de objetivos a largo plazo. Y porque Estados Unidos, a pesar de su presupuesto militar enorme, no tiene realmente la capacidad económica de sostener un conflicto de larga duración con China. Y aquí es donde Taiwán entra en la imagen. Taiwán es el punto de inflamación, el lugar donde el declive del poder estadounidense y el aumento del poder chino están más visiblemente colisionando. Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido lo que llama una política de ambigüedad estratégica respecto a Taiwán. Por un lado, Estados Unidos reconoce oficialmente la posición del gobierno chino de que hay una China y Taiwán es parte de ella. Por otro lado, Estados Unidos vende armas a Taiwán. En la tercera mano, los funcionarios del gobierno estadounidense periódicamente sugieren que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán si China atacara.
esta política de ambigüedad estratégica se suponía que estaba diseñada para disuadir tanto a China de atacar a Taiwán como a Taiwán de declarar independencia. Pero esa política está colapsando porque el balance militar en el estrecho de Taiwán se ha desplazado fundamentalmente a favor de China. Los números cuentan la historia. De acuerdo al Ministerio de Defensa de Taiwán, los aviones militares chinos cruzaron la línea central del estrecho de Taiwán 3.070 veces en 2024. En 2021 ese número era 953, así que en 3 años hubo un aumento del 300% en la frecuencia de incursiones militares chinas. Estos no son solo sobrevuelos aleatorios. De acuerdo al almirante Samuel Paparo, el comandante del Comando Indo-Pacífico de EE.UU, estos son ejercicios deliberados. Los chinos están practicando bloqueos de Taiwán, están ensayando escenarios de invasión, están conduciendo lo que parece como operaciones militares reales, con frecuencia creciente, haciendo cada vez más difícil distinguir entre un ejercicio y la invasión actual. Esto es una forma de coerción militar. Está funcionando. La opinión pública taiwanesa está cambiando. La gente está cada vez más preocupada por una invasión. Están cuestionando si Estados Unidos realmente los defendería. Y la cosa es, tienen razón en cuestionarlo, porque la verdad es que la capacidad estadounidense de defender a Taiwán es cada vez más dudosa. Déjame explicar por qué. Primero, el ejército chino ha desarrollado lo que se llama capacidades de negación de acceso y negación de área. Estos son sistemas sofisticados diseñados específicamente para prevenir que fuerzas militares estadounidenses operen en aguas cerca de China. Incluyen sistemas de misiles avanzados. Estamos hablando de misiles que pueden golpear buques y aeronaves desde cientos de kilómetros de distancia. Incluyen sistemas integrados de defensa aérea. Incluyen capacidades de guerra cibernética. Incluyen sistemas basados en el espacio cada vez más sofisticados. Todo esto está diseñado con un propósito: mantener las fuerzas navales y aéreas estadounidenses lejos de la costa china. La razón por la que China ha invertido tan pesadamente en estos sistemas es porque entienden que su vulnerabilidad es militar, no económica. Económicamente, China está profundamente integrada en el sistema global, tiene ventajas, pero militarmente, durante muchas décadas, el ejército estadounidense era abrumadoramente superior. Así que China construyó estos sistemas específicos para neutralizar ventajas militares estadounidenses. Y está funcionando. La Marina de EE.PUU no puede operar libremente en aguas cerca de China. El riesgo es demasiado alto. Proyectar poder estadounidense en el estrecho de Taiwán contra la oposición china sería extraordinariamente difícil y extraordinariamente costoso. Algunos juegos de guerra sugieren que Estados Unidos podría ganar un conflicto sobre Taiwán, pero solo con pérdidas masivas y pérdidas enormes de equipamiento militar. Otros juegos de guerra sugieren que Estados Unidos perdería, pero todos están de acuerdo en una cosa: el costo sería catastrófico. Y aquí está la pregunta que los estadounidenses deberían hacerse. ¿Por qué estamos dispuestos a aceptar ese riesgo? ¿Para qué propósito aceptaríamos la muerte de cientos de miles de estadounidenses para prevenir que China tome a Taiwán? La respuesta que usualmente se da es que se trata de defender a un aliado, de mantener el orden internacional basado en reglas, de prevenir la agresión. Pero esto suena completamente hueco cuando consideras la política exterior estadounidense durante los últimos 70 años. Estados Unidos ha invadido países sin buena razón alguna, ha apoyado dictadores y gobiernos autoritarios por todo el mundo. Ha conducido operaciones de cambio de régimen en países democráticos, ha violado la ley internacional repetidamente. Así que cuando Washington habla sobre defender el orden internacional basado en reglas, el resto del mundo escucha hipocresía.
La respuesta real a la pregunta de por qué a Estados Unidos le importa tanto Taiwán es más simple y más honesta. Se trata de poder. Taiwán es estratégicamente importante porque controla carriles de navegación a través de los cuales pasa mucho del comercio global. Taiwán es importante porque representa el último lugar donde Estados Unidos tiene una oportunidad realista de mantener primacía en el Pacífico Occidental. Taiwán es importante porque perder a Taiwán sería un golpe masivo al prestigio estadounidense, y el prestigio estadounidense es la única cosa que permite a Estados Unidos mantener su influencia global cuando su poder económico y militar real está declinando. En otras palabras, Taiwán es importante para Estados Unidos por la misma razón que un imperio declinante siempre se preocupa más por el último símbolo restante de su poder. No es porque Taiwán sea intrínsecamente importante, es porque perder a Taiwán sería una confirmación visible, innegable del declive estadounidense. Y aquí está lo que realmente importa. China sabe esto. China entiende que Estados Unidos está en una posición débil. Entiende que la capacidad militar estadounidense está constreñida por las constricciones económicas estadounidenses. Entiende que la sociedad estadounidense está dividida, que el sistema político estadounidense está paralizado, que la clase dominante estadounidense es incapaz de hacer las decisiones estratégicas necesarias para mantener la dominación estadounidense. Así que, ¿qué está haciendo China? China está deliberadamente aumentando la presión. Están conduciendo más ejercicios militares. Se están moviendo más cerca a Taiwán militarmente. Están haciendo claro que se están preparando para tomar a Taiwán por la fuerza si deciden hacerlo. Y están apostando que Estados Unidos no peleará. Están apostando que cuando llegue el momento Estados Unidos elegirá no arriesgar una guerra nuclear sobre Taiwán. Ahora, quiero ser muy claro sobre algo. No estoy diciendo que China deba invadir a Taiwán. No estoy endosando la acción militar china. Lo que estoy diciendo es que entiendo la lógica que impulsa el comportamiento chino. Desde la perspectiva de China, Taiwán es una provincia rebelde que es parte del territorio chino. Está en la puerta de China. Es una región donde China tiene intereses legítimos, geográficos e históricos. Mientras tanto, Estados Unidos es un país al otro lado del mundo y durante 70 años ha estado usando su poder militar para mantener dominación sobre una región que es la esfera natural de influencia de China. Si volteas la situación en tu mente, imagina si China tuviera bases militares a lo largo de toda la costa del Atlántico, si China estuviera conduciendo ejercicios militares frente a las costas de Florida y California, si China estuviera entrenando y armando a Canadá y México, ¿cómo respondería Estados Unidos? La respuesta es obvia. Estados Unidos lo consideraría un acto de guerra. Pero cuando China se queja de la presencia militar estadounidense en su región, cuando China desarrolla capacidades militares para mantener fuerzas estadounidenses lejos, los medios estadounidenses lo llaman agresión. Esta es la hipocresía del sistema imperial. Las reglas de las relaciones internacionales están escritas por y para los poderes que son dominantes en cualquier momento dado. Cuando América era dominante, inventó reglas que le permitían proyectar poder militar por todo el mundo mientras prevenía que alguien más lo hiciera. Ahora que China está subiendo y América está declinando, esas reglas no tienen sentido más. Pero el establishment estadounidense no puede dejarlas ir, porque aceptar nuevas reglas significaría aceptar que América ya no es el jefe del mundo. Y aquí es donde llegamos al aspecto más peligroso de la política exterior estadounidense. Estados Unidos está persiguiendo estrategias que son contraproducentes, que aceleran el declive estadounidense en lugar de revertirlo. Estados Unidos está intentando contener a China a través de alianzas militares, a través de restricciones tecnológicas, a través de barreras comerciales. Pero todo esto asume un nivel de poder que Estados Unidos ya no tiene. No puedes contener un país que está integrado económicamente en el sistema global.
No puedes contener un país que es el mayor socio comercial de más de 120 naciones. No puedes contener un país que es esencial para el funcionamiento de las cadenas de suministro globales. Los únicos países que nominalmente se han alineado con los llamados estadounidenses para contener a China son aliados estadounidenses que son fuertemente dependientes del ejército estadounidense. Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas, estos países están geográficamente cerca de China, dependen de América para garantías de seguridad, así que están algo constreñidos a estar de acuerdo con la política estadounidense. Pero incluso ellos no están completamente cumpliendo. Mantienen relaciones comerciales extensas con China porque sus economías dependen de ello. Están intentando caminar una línea media, mantener vínculos de seguridad con Estados Unidos mientras preservan relaciones económicas con China. ¿Y Europa? Europa se está riendo de las demandas estadounidenses de contener a China. Alemania comercia extensamente con China. Francia comercia con China. Las compañías europeas tienen inversiones enormes en China. La Unión Europea depende del comercio chino. No hay forma que Europa se desacople de China solo porque Estados Unidos les diga que lo hagan. Entienden que tal desacoplamiento sería económicamente devastador. Significaría escasez, desempleo, inflación. Ningún gobierno puede imponer ese tipo de dolor en su gente por las obsesiones geopolíticas estadounidenses. Así que lo que estamos viendo es el colapso en cámara lenta del sistema de alianzas estadounidense. Los aliados estadounidenses están volviéndose progresivamente resentidos de la presión estadounidense. Se están preguntando a sí mismos si las garantías de seguridad estadounidenses incluso tienen valor, dado que la capacidad militar estadounidense está declinando. Están intentando desarrollar capacidades militares más independientes. Están diversificando sus relaciones económicas. En otras palabras, están cubriendo sus apuestas, preparándose para un mundo donde América ya no es dominante y necesitan poder manejar relaciones con China. Y este es comportamiento completamente racional de su parte, pero también está acelerando el declive estadounidense porque el poder estadounidense siempre ha estado basado en parte en la capacidad de construir y mantener alianzas. Conforme esas alianzas se agrietan, conforme los aliados estadounidenses desarrollan relaciones alternativas, el poder estadounidense se vuelve más aislado, más dependiente de poder militar puro y menos dependiente de influencia política y económica. Ahora, te podrías estar preguntando, ¿por qué el gobierno estadounidense simplemente no acepta la realidad de un mundo multipolar y se adapta en consecuencia? ¿Por qué los formuladores de políticas estadounidenses no pueden simplemente decir, ok, América ya no es dominante, digamos cómo coexistir pacíficamente con una China en ascenso, enfoquémonos en resolver problemas juntos en lugar de competir por dominación? La respuesta es que la clase capitalista estadounidense no puede aceptar un mundo multipolar. Su visión mundial completa, su ideología completa, está construida sobre la noción del excepcionalismo estadounidense, la superioridad estadounidense, el derecho estadounidense a dominar. Aceptar que América es solo un poder entre varios, que los intereses estadounidenses deben ser negociados en lugar de impuestos, que otros poderes tienen intereses legítimos que América debe respetar. Esto requiere una transformación psicológica fundamental de la cual la clase dominante estadounidense simplemente es incapaz de hacer. En su lugar, lo que obtenemos son políticas cada vez más agresivas y confrontacionales. Obtenemos acumulación militar, obtenemos guerras tecnológicas, obtenemos esfuerzos para aislar y contener a China. Obtenemos retórica sobre amenazas existenciales y la necesidad de sacrificio. Y todo esto está impulsado no por los intereses de estadounidenses ordinarios, sino por los intereses del complejo militar industrial, por contratistas de defensa que se lucran del gasto militar, por bancos y firmas financieras
que se benefician de conflictos militares que disrumpen competidores por compañías de petróleo que quieren mantener el control estadounidense sobre recursos del Medio Oriente. A la clase trabajadora estadounidense se le está diciendo que necesita sacrificarse por la seguridad nacional, que necesita aceptar inflación más alta por aranceles, que necesita estar preparada para conflicto militar con China. Pero los beneficios de todo esto no van a estadounidenses ordinarios. Los beneficios van a los ricos, a los contratistas militares, a la élite financiera, y los costos caen en la gente trabajadora. Déjame darte un ejemplo concreto. El presupuesto militar estadounidense es más de $800,000 millones al año, más que los presupuestos militares de los siguientes 10 países combinados. Y sin embargo, la capacidad militar estadounidense está en su punto más bajo en una década. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero es desperdiciado. Va a contratistas militares que cobran en exceso por todo. Va a programas de armas que no funcionan. Va a mantener bases por todo el mundo que no sirven propósito estratégico alguno. Va a sobrecarga burocrática sin fin. Y no va a aumentar la capacidad militar estadounidense o aumentar la seguridad estadounidense. Va a extraer riqueza del tesoro público a manos privadas. Si ese $800,000 millones fuera gastado en reconstruir manufactura estadounidense, en invertir en infraestructura, en abordar el cambio climático, en mejorar educación y atención médica, América sería mucho más poderosa y mucho más segura. Pero eso no es lo que sucede, porque el presupuesto militar sirve los intereses de una clase específica, el complejo militar industrial, no los intereses del pueblo estadounidense en su conjunto. Así que, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Es una continuación de tendencias actuales. China continuará creciendo económicamente. La manufactura estadounidense continuará declinando. La presión militar continuará construyéndose. Habrá más incidentes en el estrecho de Taiwán. Habrá más ejercicios militares. Habrá más retórica sobre amenazas y la necesidad de confrontación. Y en algún punto hay un riesgo real de que todo esto escale a conflicto militar real. Y aquí está lo que muchas personas no entienden. Una guerra entre Estados Unidos y China sería catastrófica. No solo para Estados Unidos y China, sino para el mundo entero. Destruiría la economía global, causaría hambre y enfermedad, mataría a cientos de millones de personas, y porque ambos países tienen armas nucleares, potencialmente podría amenazar la civilización humana misma. Esto no es hipotético, esta es una posibilidad real. Y sin embargo, la lógica de la competencia imperial empuja a ambos países hacia este resultado. Estados Unidos se siente amenazado por el aumento de China y se siente compelido a confrontarlo. China se siente amenazada por la presencia militar estadounidense en su región y se siente compelida a contraatacar. Cada incidente, cada ejercicio militar, cada barrera comercial aumenta tensiones e incrementa el riesgo de una escalada accidental que espiral fuera de control. La tragedia de esta situación es que no tiene que ser de esta manera. Estados Unidos y China podrían coexistir pacíficamente en un mundo multipolar. Podrían cooperar sobre desafíos compartidos como el cambio climático, la pobreza, la enfermedad. Los recursos que están siendo gastados en acumulación militar y preparaciones para guerra podrían ser gastados en mejorar las vidas de la gente, en construir infraestructura, en abordar amenazas reales que enfrenta la humanidad. Pero para que eso suceda, habría necesidad de una transformación fundamental en cómo el poder está organizado en ambos países. Habría necesidad de un cambio desde competencia capitalista a desarrollo cooperativo. Habría necesidad de control democrático de la economía, con decisiones hechas no por multimillonarios y contratistas militares, sino por gente ordinaria preocupada con su propio bienestar y el bienestar de la humanidad como un todo. En Estados Unidos, esto requeriría que la clase trabajadora tomara poder lejos de la clase capitalista.
Requeriría romper el agarre que las corporaciones tienen en el gobierno. Requeriría desmantelar el complejo militar industrial y redirigir esos recursos hacia propósitos productivos. Requeriría reformar el sistema de atención médica, el sistema de educación, el sistema financiero. Requeriría una reorientación fundamental de prioridades lejos de ganancia y hacia bienestar humano. ¿Va esto a suceder en el término cercano? No, no va a suceder. La clase capitalista es muy poderosa, muy atrincherada, muy comprometida a mantener su dominación. Los medios, que son propiedad de la misma gente que posee corporaciones y bancos, no permitirá que este tipo de análisis llegue al público. Los políticos, que dependen de donaciones corporativas para correr para oficina, no abogarán por políticas que desafíen el poder corporativo. Así que la trayectoria actual continuará. El declive estadounidense se acelerará. Las tensiones con China aumentarán y en algún punto hay un riesgo real de que esto lleve a guerra. Pero aquí está lo que quiero que entiendas, y este es el punto más importante. Esto no es inevitable. El futuro no está escrito. Las tendencias que vemos hoy no son leyes naturales que no pueden ser cambiadas. Son los resultados de elecciones específicas hechas por gente específica en persecución de intereses específicos. Y esas elecciones pueden ser cambiadas. Diferentes decisiones pueden ser hechas. Diferentes políticas pueden ser perseguidas. Pero requerirá un movimiento. Requerirá que la clase trabajadora estadounidense despierte a la realidad de su situación, que entienda que están siendo manipulados y explotados, que entienda que guerras y conflictos militares sirven solo los intereses de los ricos y poderosos, mientras gente trabajadora paga los costos. Requerirá el desarrollo de una visión alternativa de cómo la sociedad puede ser organizada, una alternativa al capitalismo, una alternativa al imperialismo, una alternativa a competencia militar sin fin. La clase trabajadora china necesita hacer lo mismo, necesita despertar a la realidad de que la clase capitalista china, a pesar de la retórica sobre socialismo, es realmente solo tan explotadora y tan comprometida a acumular riqueza y poder como la clase capitalista estadounidense. Necesita entender que sus intereses son los mismos que los intereses de trabajadores estadounidenses: seguridad, estabilidad, un estándar de vida decente, la capacidad de proveer para sus familias. Y la gente trabajadora de ambos países necesita entender que tienen mucho más en común entre sí que lo que tienen con sus propias clases dominantes. Un trabajador de fábrica chino tiene más en común con un trabajador de fábrica estadounidense que lo que cualquiera de ellos tiene en común con Xi Jinping o Donald Trump. Los intereses de los trabajadores no están alineados con los intereses de sus clases dominantes nacionales. Están alineados con los intereses de trabajadores en todas partes. Si pudiéramos de alguna manera lograr esa conciencia, si pudiéramos de alguna manera transformar la conciencia de billones de gente trabajadora para entender que tienen intereses comunes a través de fronteras, que se benefician de cooperación y pierden de conflicto, entonces la posibilidad de construir un futuro diferente se abriría. Pero ahora mismo estamos atrapados en un mundo donde nacionalismo y patriotismo son usados para manipular a la gente a aceptar conflictos militares que sirven los intereses de los poderosos. Así que cuando veas titulares sobre el estrecho de Taiwán, cuando escuches sobre ejercicios militares o brinkmanship político o amenazas y contraamenazas, recuerda que hay capas de análisis debajo de la superficie. Recuerda que lo que parece ser un conflicto entre dos naciones es realmente un conflicto entre dos capitalismos, dos sistemas de dominación de clase compitiendo por el control de la economía mundial. Recuerda que las personas que hacen las decisiones que llevan a guerra no son las personas que tienen que pelear en ellas. Recuerda que gente trabajadora en todas partes
paga el precio por las ambiciones de los ricos y poderosos. Y recuerda que las cosas no tienen que ser de esta manera. Un futuro diferente es posible. Pero no sucederá automáticamente. Requerirá lucha, requerirá conciencia, requerirá millones de personas despertando a la realidad de su situación y decidiendo hacer algo al respecto. Hasta que eso suceda, vamos a continuar en la trayectoria actual hacia conflicto creciente, hacia acumulación militar, hacia el riesgo de una guerra catastrófica que destruiría todo lo que hemos construido. Ese es el análisis que los medios principales nunca te darán. Esa es la verdad que no cabe en las narrativas que sirven los intereses de los poderosos. Pero es la verdad de todos modos. Y si quieres entender lo que está realmente sucediendo en el mundo, si quieres entender las fuerzas reales impulsando eventos, aquí es donde tienes que comenzar. Tienes que entender economía, tienes que entender clase, tienes que entender la base material del poder. Porque hasta que lo hagas, serás manipulado y engañado por aquellos que se benefician de tu confusión.